Bendiciones, familia. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gloria a Dios por sus vidas. Bendito sea el Señor que nos permite estar un día más, familia. Una semana más que comienza. Bendito sea el Señor. Hoy, 10 de enero del 2022, damos toda la gloria, damos toda la honra a nuestro Padre a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, porque hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha provisto, hasta aquí nos ha respaldado, hasta aquí nos ha suplido. No sé qué ha hecho el Señor en tu vida, no sé cómo puedas tú agradecer al Señor, qué ha hecho el Señor. La verdad, el Señor todo el tiempo está haciendo cosas buenas para sus hijos, para los que confiamos en Él. Y el Señor siempre está presente. Me gusta porque el Señor siempre está presente cuando tú oras, cuando tú te comprometes con Él, cuando tú te relacionas con Él. El Señor se acerca a ti, el Señor te muestra, el Señor te abre el entendimiento. Por eso la palabra dice que Él está cercano a los que le invocan, Él está cercano y si Él lo dice es porque es. Así es que no sé qué tan cercano esté Dios contigo. Eso no va a depender de Dios, eso va a depender de ti, eso depende de ti y de mí, de qué tan cercano esté Dios. Si nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, si nosotros nos volvemos al Señor, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y yo estoy muy agradecido porque Adonai no deja de sorprenderme, no deja de sorprender a este pobre, a esta persona. No me deja de sorprender, le doy gracias a Dios. Y hoy tengo un mensaje muy importante, muy interesante que compartirte. He estado estudiando mucho en la mañana, en la noche, en la tarde. Tengo yo mis labores cotidianas, pero busco la manera de acercarme al Señor. Es necesario porque yo quiero aprender más, yo quiero saber más, yo quiero hacer cosas distintas. Yo no quiero ser nada más alguien que predique la palabra. Yo no quiero ser otro siervo de Dios. Yo quiero ser el siervo de Dios. Yo quiero hacer, conocer cosas diferentes. Y por eso me esfuerzo porque necesitamos esforzarnos para ser personas distintas delante de Dios. ¿Quieres los secretos? ¿Quieres los misterios que sean revelados? ¿Quieres hacer esto, hacer aquello? Yo lo quiero hacer. Si tú lo quieres hacer, búscalo más, esfuérzate más y el Señor lo hará. Yo creo que sí. Vamos a orar, familia, para poder compartirte este mensaje y te pido que me prestes tu atención y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Necesitamos del Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual para entender la palabra espiritual. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, familia. Vamos a comenzar con este mensaje y quiero comenzar, vamos a desenvainar la espada, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5. Hechos, capítulo 9, versículo 5. Dice aquí Pablo, se está hablando de Pablo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Recordemos que Saulo es Pablo más adelante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contesta, Pablo contesta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Está hablando aquí del encuentro que tuvo Saulo con el Señor. Recordemos que antes de ser Pablo era Saulo. Saulo era un asesino. Saulo mataba a los cristianos. Saulo perseguía a todo aquel que predicara, a todo aquel que creyera en Cristo. Saulo era un maldito. Por eso le habla el Señor, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué estás matando a mi gente? Saulo, ¿qué te he hecho? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Las personas que iban con Pablo oyeron la voz, esta voz, pero no oyeron, no entendieron más bien lo que la voz decía.
Pablo sí entendió. Pablo vio al Señor y Pablo hizo esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le dice: ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, hermanos, Pablo oyó la voz del Señor. Pero no solo Pablo. Moisés oyó la voz de Dios por primera vez. ¿En dónde? En la zarza que ardía. Oyó la voz de Dios. Y también después la oye en el monte Sinaí. La oye varias veces, pero por citarte estas partes bíblicas muy importantes, la vuelve a oír en el Sinaí. En el Sinaí la oye en forma de trueno. Hay quienes dicen en la Biblia que cuando Dios habla, lo que se escucha es un trueno. Hay quienes dicen en la Biblia que cuando Dios habla se escucha como una voz de ángeles. Yo cuando descubrí esto de los truenos, cuando leí de la voz de Dios, antes de pequeño me aterraban los truenos. Ahora los disfruto. Ahora mientras más duro truena el cielo, más me gusta porque pienso que es la voz de mi padre y me encanta cuando se cimbra la tierra por un trueno. Es maravilloso. Y así es como el Señor le hablaba a Moisés, en voz de trueno, en la zarza y bueno, de diversas maneras. Pero también en la Biblia dice que se oyen voces angelicales, voz de ángel. Y Pedro nos relata en la transfiguración, dice Pedro que se posó sobre ellos una nube. Estaba la transfiguración, estaba Pedro, estaba Cristo Jesús, estaba Moisés y Elías. Y dice Pedro que viene una nube luminosa, y que de esa nube salió una voz, la voz de Dios. Lo dice Mateo capítulo 17, versículo 5, si mal no recuerdo. Que de esa nube sale una voz. Entonces Pedro también escuchó la voz de Dios. Juan el Bautista, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 33, Juan escuchó la voz de Dios cuando habló. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista escuchó también la voz de Dios. Y bueno, por citar algunos personajes bíblicos, ¿verdad? La pregunta es, hermanos, ¿por qué hay personas que no pueden oír la voz de Dios? ¿Qué significa oír la voz de Dios? Judas vivió 3 años y medio con Jesús, con el maestro. Y al final vendió al maestro y Judas se suicida. ¿Qué pasó con Judas? Que aún viviendo con Jesús, no oyó la voz de Dios. Los escribas y los fariseos discutían con el maestro, con Jesús. Peleaban contra él y lo rechazaron como Mesías. ¿Cómo es posible que viendo al Hijo de Dios, participando con el Hijo de Dios, escuchándolo predicar, teniendo una conversación directa con él, no lo oyeron? No oyeron al Hijo de Dios. Incluso después de que el maestro les habló acerca de lo que pasaría. Ahora, incluso el maestro, hablándole también acerca de lo que pasaría a los discípulos, acerca de su muerte, acerca de su sepultura y acerca de su resurrección, no entendían. Eran discípulos incluso, eran amigos de Jesús y no entendían. Hay 2 discípulos que iban camino a Emaús. Estos 2 discípulos iban caminando, camino a Emaús, una mañana, después de que Cristo en esa mañana resucita.
Cristo viene con estos dos discípulos mientras iban caminando. Cristo ya resucita y Cristo les pregunta, ¿qué platican? Y los dos discípulos como se sacan de onda y le dicen, le llaman forastero. Y le dicen que acaso eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar. E iban sorprendidos. Estos dos discípulos, hermanos, no pudieron ver, no pudieron saber que Cristo era quien estaba hablando con ellos. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 16. Lucas 24, versículo 16. Y bueno, quiero decirte antes de leerlo, no te sorprendas si hay personas que oyen la palabra, no te sorprendas que hay personas que conocen el evangelio, pero siguen sin oír, siguen sin escuchar, siguen sin tomar una decisión. No es nada nuevo, hermanos. Yo tengo amigos, personas que amo mucho, que les he compartido la palabra, que les he predicado, que he hablado con ellos, que he estado ahí y como que sí, pero no, como que sí te creo, pero no. Tenemos gente en nuestra familia que amo, gente que amo, que ha visto milagros, o sea, así, aquí, que ha visto milagros así directamente y siguen sin entender, siguen sin tomar una decisión. Es increíble, pero no te sorprendas. No te sorprendas, a lo mejor tú tienes un hijo, un amigo, un esposo, una esposa, una suegra, no sé, alguien que amas, un novio, una pareja, que le hablas de Dios, le hablas y le predicas y le compartes y le lees e incluso ha visto milagros o ha visto cosas poderosas y la persona sigue sin tomar una decisión, sin convencerse. Esto no es nada nuevo, familia, porque el mismo espíritu de oscuridad, el mismo espíritu malo que engañó a Judas, este mismo espíritu que engañó a los escribas, a los fariseos, este mismo espíritu de Satanás sigue confundiendo a la gente, tratando que la gente no oiga la voz de Dios, tratando que la gente no oiga la palabra de Dios y tratando que la gente no crea la palabra de Dios. Lucas 24, 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dos discípulos que iban camino a Emaús, la mañana que Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos y les pregunta acerca de lo que hablaban. ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué tanto dice? Estos dos discípulos se sorprenden y le dicen, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar? O sea, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y comienzan a explicarle, a darle explicaciones a Jesús acerca de Jesús. Estos dos sabían que alguien los seguía en el camino, sabían que alguien estaba ahí preguntando, conversando con ellos, pero no estaban poniendo atención de quién era. ¿Por qué? Porque tenían los ojos velados. Pero ¿quién vela los ojos a la gente, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Quién vela los ojos a la gente? Dice segunda de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay personas a las que tú les hablas, les explicas, agarra la Biblia. Casi creo que los agarras a bibliazos, pero están como con la cabeza tapada. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, pregunta, ¿qué hace el enemigo con la gente? Dice que cegó el entendimiento, les ciega la luz, les ciega la facultad de comprender, les ciega el entendimiento, el discernimiento, ciega esa habilidad que Dios le da a los hombres para percibir las cosas espirituales. El enemigo, hermano, Satanás, ciega el entendimiento de la gente. Viendo no ven, dice el maestro, y oyendo no oyen. Y no me cabe duda, te digo, tengo gente que amo muchísimo, que aprecio, que ha visto cosas, pero viendo no ven. Y les hemos hablado, mi esposa y yo, y les hemos predicado y los invitamos, y van y a veces oyen, pero oyendo no oyen. Se cumple la palabra. Ahora, si en la época de Cristo pasó esto, hermanos, ¿crees que también pueda pasar eso en esta época? ¿Qué hizo Jesús para que estos dos que iban camino a Emaús se dieran cuenta que él era Cristo Jesús? ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo ocupó el tiempo? Hay que poner atención a esto, hermanos, porque en este tiempo que vivimos, dice la Biblia que las tinieblas van a cubrir la faz de la tierra, se van a expandir. Y si las tinieblas están cubriendo la tierra, ¿quién puede combatir las tinieblas? ¿Qué combate las tinieblas? La luz. ¿Y quién es la luz? Yahshua, Cristo. Y tú y yo somos luz, ¿sabías? Tú y yo somos luz, porque Él lo dijo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero si la luz también es tiniebla, ¿qué esperanza hay? Estos dos discípulos que iban camino a Emaús estaban completamente ciegos, hermanos. El enemigo los había cegado. Hoy en día hay mucha incredulidad. Estos dos discípulos caminaban hablándole a Jesús acerca de Jesús y le platicaban todo lo que había pasado a Jesús, pero no estaban viendo que era Él con el que estaban hablando. San Lucas, capítulo 24, versículo 21. Aquí hay un verbo que anuncia la incredulidad de estos discípulos y también la duda que tenían con relación a lo que habían creído. Si hay duda, si hay incredulidad, entonces tus ojos están velados. Lucas 24, 21. Aquí ellos le empiezan a dar explicaciones a Jesús. Cuando Cristo se acerca y les pregunta, ¿qué platican? ¿Qué conversan? Y dicen ellos, pero nosotros esperábamos. En otras palabras, ya no esperamos. En otras palabras, perdimos la esperanza. Nuestra fe falló. Ahora dudamos. Estamos desanimados. Pero nosotros esperábamos, dicen estos dos discípulos. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que hay entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo del maestro, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pregunta, ¿estaban ciegos o no estaban ciegos? Sí. ¿Tenían los ojos velados? Sí. ¿Tenían el entendimiento embotado? Cristo, hermanos, cuando andaba con ellos, les había anunciado su sufrimiento, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Y mira lo que contesta el maestro en el versículo 25. Entonces él les dijo,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los profetas, no solo el maestro ya lo había dicho, sino que ahora cita a los profetas. Los profetas ya lo habían dicho. Jesús también les enseñó esto, pero ahora están dudando. Pero si esto pasó con los discípulos del Maestro, del Señor, que caminaron con el Señor, que comieron con el Señor, que vivieron con el Señor, que viajaron con el Señor, ¿qué no estará pasando con la gente que no tiene ni 20 minutos para orar, para leer la Biblia todos los días? ¿Qué hizo Jesús con estos dos? Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿A dónde se fue Jesús? A las escrituras, hermanos. El maestro citó las escrituras, porque las escrituras son lo único que pueden iluminar la mente, porque las escrituras son lo único que pueden aclarar los ojos. Las escrituras, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, porque no importa qué tan bajo hayan caído en su incredulidad y en su ceguera, la palabra de Dios tiene poder para dar vida otra vez. Por eso no argumentes con la gente, no discutas, no te desgastes. Mira, mejor presenta la palabra de Dios a los ciegos, a los incrédulos, así como el maestro lo hizo. Presentó la palabra de Dios. A veces nos enojamos, a veces discutimos, porque no creen lo que yo creo, porque no están viendo. Y hasta le dejamos de hablar a familiares porque empiezan las ofensas. No tiene caso. Cita la palabra de Dios. Todo está escrito. Más adelante en el versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas y en los salmos. O sea, la clave, hermanos, es la palabra de Dios. Y sigue diciendo el Señor, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, la palabra. ¿Qué usó el Señor para abrir el entendimiento de los apóstoles? La palabra. ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencernos a ti y a mí de pecado? La palabra. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La palabra revive, hermanos. La palabra vuelve a dar vida. La palabra te saca de ese embotamiento. La palabra te abre los ojos. La palabra te quita la ceguera. La palabra acaba con la incredulidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién los buscó? Adonai. ¿Quién les habló? Adonai. Adonai sigue hablando, hermanos. Oremos porque el Espíritu Santo nos habilite y tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios. La fe es lo contrario a la incredulidad. Pero ¿cómo puedo tener fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, si tú no pasas tiempo con la Biblia, si tú no te sumerges en la Biblia, lo que tú tienes no es fe. Más bien tienes un pensamiento positivo que simula la fe, pero no es fe. Porque la fe la produce el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Entonces, necesitamos la Biblia, porque la Biblia es lo que produce la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la clave? La Biblia. Hay gente que no cree en Dios. Claro, ¿cómo van a creer en Dios si no leen la Biblia? Oran mucho, rezan mucho, pero no leen la Biblia. Y lo más peligroso es cuando alguien que no lee la Biblia dice que Dios le habló porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque se la vive en la iglesia y dice que Dios le habló. Eso es peligrosísimo. Porque lo primero que Dios va a usar para hablarte es la Biblia, no la tele, no el cielo, la Biblia. A mí me da miedo cuando alguien viene y me dice, tengo una palabra de Dios para ti, hermano. Me da miedo. ¿Por qué? Porque número uno, no te conozco. No sé si lees la Biblia, no sé si oras, no sé si temes al Señor, no sé cómo te comportas. Y el diablo, el enemigo, se viste de ángel de luz. Me da miedo. Prefiero que no. Hay veces que vienen, tengo una palabra de Dios para ti, hermano. No, no, gracias. Si no conozco a la persona. Porque cualquiera hoy anda diciendo que le habló Dios y es muy peligroso, muy peligroso. Debemos estudiar la Biblia. Ahora, si yo estudio la Biblia y alguien viene y me da una palabra de Dios, esa palabra que me dio la voy a filtrar con la Biblia. Y voy a ver si es cierto, sí. A ver, si es el Dios que yo conozco, si me está hablando como el Dios habla en la Biblia. El día que tú no estudias la Biblia es un día perdido para tu eternidad. Mañana tienes el 100% de morir o el 0%. O mañana te mueres o no te mueres. Entonces, si yo hoy no estudio la Biblia, a lo mejor mañana tengo el 100% de morir, a lo mejor mañana me voy. Pero estudié mi Biblia un día antes. Pero si hoy estudio la Biblia y mañana no me muero, bendito sea el Señor, Baruch Hashem, leo la palabra, porque todos los días tenemos o el 100% para morir o el 0%. O nos vamos o nos quedamos. Todos los días tienes esas oportunidades. Entonces, si tú no estudias la Biblia, estás perdiendo tu eternidad, un día para tu eternidad. Nuestro cerebro es como una computadora. O lo programa el Espíritu Santo o lo programa el diablo, así de fácil. A mí me gusta hablarte las cosas como son. A mí no me gusta decirte, o lo programa quién sabe quién. No, lo programa el diablo, lo programa Adonai. Y si tú no te conectas con la Biblia, te garantizo que el enemigo vendrá corriendo a programar tu mente. Porque el enemigo nunca pierde un buen momento. El enemigo siempre está al acecho. Anda como león buscando a quien devorar. Todo el tiempo sales de tu casa y nada más te está viendo. A los hijos de Dios no se nos acerca. Nos ve de lejitos, porque sabe que no se puede acercar a los hijos de Dios, a los que tememos al Señor. ¿Por qué Cristo presentó la Biblia a los discípulos, hermano? ¿Por qué Cristo les habló de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que estaba escrito a los discípulos? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos dos discípulos iban para Emaús derrotados, iban para Emaús incrédulos, iban para Emaús ciegos, iban para Emaús dudando del maestro, y mientras iban hablando así, se deprimían más. Porque cuando tú eres un incrédulo, cuando tú eres ciego, cuando tú no entiendes la palabra, te deprimes. Todo lo que hablas te deprime. Pero en medio de esa caminata espantosa, aparece el maestro. Aparece Yahshua. Ellos iban cabizbajos, su fe, ya la esperanza, ya.
Se fue nuestro maestro. Es el tercer día. No ha llegado. Iban caminando, iban derrotados. Pero aún en ese camino de depresión, de derrota, de incredulidad, ¿quién llega una vez más? Adonai. Adonai. Y sí, el Señor siempre llega a nuestro rescate. Y si eso eran los discípulos de Jesús que vivieron con Él, ¿qué estará pasando hoy en día, hermanos? El Señor usó la palabra de Dios para convencer los corazones y presentar la verdad a los que iban a Emaús, y también a los apóstoles les dio entendimiento por medio de la palabra. Por eso dice Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. El Señor dice, si es verdad que ustedes están leyendo las escrituras, si es verdad que ustedes leen a los profetas, si es verdad que ustedes me conocen, entonces es porque están leyendo la palabra, porque la palabra da testimonio de mí. Tú no puedes decir que eres cristiano cuando tú no reflejas a Jesús. Tú no puedes, o más bien, tú puedes ser una persona religiosa como muchos, pero si tú eres una persona cristiana, tú reflejarás en todo a Cristo Jesús. Pues vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. Juan capítulo 5, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo puedes creer mis palabras? Dice el Señor. Hermanos, si tú, o más bien si no estamos estudiando la palabra de Dios, ¿cómo entonces le vamos a creer al Señor? Y si no le creemos al Señor, estamos completamente perdidos. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Si tú quieres que a tus hijos les vaya bien en la escuela, si tú quieres que tus hijos salgan de ese problema, si tú quieres que tus hijos sean exitosos, que lean la Biblia. Testimonios te puedo dar muchos de gente brillante, hasta gente famosa, que es temerosa de Dios. Si te dijera nombres te sorprenderías más, ni sabrías que a poco él estudia la Biblia, sí, aunque no parezca, pero lo estudia. Porque hay gente que no tiene que andar diciendo, yo leo la Biblia, yo hago esto, no, hombre, pero son exitosos. Y cuando digo éxito, no nada más me refiero a tener mucho dinero, porque a veces tener mucho lo asemejamos a que es un hombre exitoso, no, hombre. Hay gente que es más exitosa sin tener nada delante de Dios. ¿Quieres que tus hijos sean brillantes? Que lean la Biblia. ¿Quieres ser alguien fuera de lo común? Lee la Biblia. ¿Y qué va a pasar si lo haces? ¿Qué va a pasar si leo la Biblia, hermano? ¿Qué va a pasar? A ver, si profundizo en la Biblia. ¿Qué va a pasar si me enamoro en la Biblia? ¿Quieres saber qué va a pasar si te enamoras de la Biblia? ¿Quieres saber qué va a pasar si profundizas en la Biblia? Aquí está, 1 Corintios capítulo 2. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes con sus hijos y las va a hacer con aquellos que le siguen. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Aquí es lo que va a pasar si tú tomas en serio la Biblia, si tú le dedicas un tiempo. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero para amar a Dios tengo que conocerlo. Tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Amas a alguien cuando lo conoces. Estás casado con esta persona porque la conociste, porque pasaste días con ella, con él, porque supiste qué color le gusta, cómo le gusta el regalo, que lo conociste. Entonces, ahora ya lo conozco, ahora te amo. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman, y para poder amar a Dios lo tengo que conocer primero a través de ¿dónde? De la Biblia. Versículo 10. Pero Dios no las reveló, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, toda esta sabiduría la revela al Espíritu, a tu Espíritu. No podemos llamarnos cristianos y no conocer a Cristo. No podemos llamarnos cristianos y no entender esta sabiduría revelada en la palabra de Dios, hermanos. Una sabiduría que no es de este mundo, no es de este siglo. Una sabiduría que no encuentras en ninguna librería, en ningún canal de YouTube, en ninguna universidad. Es una sabiduría que viene de lo alto. Mateo 13:11. El maestro respondiendo dijo: porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a conocer. A ustedes, a los que me aman, a los que me buscan, a los que se esfuerzan, a los que aguantan tempestades, a los que se mantienen firmes, les es dado saber el misterio del reino de los cielos. Pero a esos que no se esfuerzan, a esos que nada más van los domingos, o cuando me acuerdo voy a la iglesia, o cuando me duele la pierna, o me duele la garganta, o me está dando Omicron, COVID, lo que sea, a esos no les he dado los misterios. Porque esos nada más me buscan cuando les conviene, cuando tienen un problema. A esos no les he dado los misterios. A los que no se desvelan, a los que no se levantan temprano, a los que no hablan conmigo, a los que no me buscan, a esos no les revelo nada. Misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer, hermanos. Cristo reveló y Cristo revela los misterios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién moró en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién aclara la mente? El Espíritu Santo. Es tiempo, hermanos, de volver a estudiar la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos, de que el velo que nos ciega de las cosas espirituales y de la vida eterna sea rasgado. El Señor no es para emergencias. El Señor es para todos los días. Si hoy estás sano, si hoy te está yendo bien, si hoy tú dices, pues estoy bien, la verdad, busca al Señor ahorita más, búscalo más. ¿Para qué? Para prevenir lo que mañana puede pasar. Y si mañana ocurre algo no agradable, tú has estado buscando al Señor cuando te iba bien. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a decir, vente. Va a aligerar ese problema, eso que te pueda suceder mañana. Porque hay quienes están bien ahorita, no busco al Señor porque no lo necesito. Pues Padre, no te necesito ahorita, no me duele nada, tengo dinero, tengo trabajo, mi esposo le va bien, mi esposa también, mis hijos están durmiendo. Ahorita no te necesito, Señor. Pero viene el problema.
Y entonces, híjole, ay, híjole, hermano Esdras, ¿puede orar por mí? Háblele a todos los que conozca, que oren por mí. Y vamos a ayunar, y yo soy el primero, y vuelvo a ayunar mañana. No. Tú no vas al gimnasio cuando tú sabes que para ir al gimnasio tienes que hacerlo todos los días para tener un cuerpo definido. Pero si mañana te dicen, oye, mañana nos vamos a la playa, y tú no has ido al gimnasio, pues aunque te vayas todo el día de hoy, vas a llegar con el mismo cuerpo a la playa mañana. Bueno, vas a llegar todo dolorido, pero tu cuerpo va a estar igual. Así somos con el Señor. No vamos al gimnasio, no lo buscamos al Señor, pero se presenta la oportunidad. Híjole, ahora sí me meto en oración todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. No, tuviste tiempo. Se te dio tiempo para buscar al Señor. Y quiero cerrar con esto. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Dice la palabra: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino, deje el hombre malo sus pensamientos y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos, porque mis caminos no son sus caminos, dice Adonai de los ejércitos. No es tarde para volverte al Señor. Esta palabra es para ti, porque el Señor puso en mi corazón que te la predicara. Tú sabes cómo está tu vida. Si tu vida está bien en relación con Dios, bendito sea el Eterno por esa relación que tienes con Él. Fortalécete y síguelo buscando. Pero si tú te has dado cuenta, si esta palabra dices, ay, jole, porque la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios remueve, duele. Si esta palabra te exhortó, no es tarde. Mañana no sabes qué va a pasar, o puede ser ya esta noche. No sabes, las cosas cambian de la noche a la mañana. ¿Cuánta gente no se ha ido de la noche a la mañana? Que ni esperabas que se fuera. Que te toma por sorpresa, que dices, pero si lo vi ayer, pero si platicamos, pero si, y ahora está en una cama de hospital y ahora me estás diciendo que está en coma, pero si lo llevé al entrenamiento, pero si lo vi competir, pero hablé con él y ahora me dices que se fue, que está en una cama, que se está muriendo. Hay que evitar esas cosas. El Señor tu Dios quiere que te vuelvas esta noche a Él, porque el Señor tu Dios tiene mejores pensamientos, mejores caminos para ti. Búscalo. ¿Amas a tus hijos? Busca al Señor. ¿Quieres ver a tus hijos en el cielo cuando tú te mueras? Háblales de Dios y no te va a faltar ninguno de ellos. Háblales de santidad, háblales de pureza. Acuérdate que no basta solamente con decir Cristo Señor es mi Salvador. No, lo tiene que hacer uno, pero tienes que vivir en santidad. Si te han predicado pura salvación en las iglesias, está muy bien, pero que no te prediquen de santidad y de pureza, que es la otra parte de la salvación, te está faltando el otro 50%. Si tú dices ser cristiano, amar a Dios, y hablas como borracho, como vagabundo, de tu boca sale pura palabrería, no te vas a ir al cielo así, porque el Espíritu Santo o está o no está contigo. Un Espíritu Santo no habita en aquellos que hablan feo, que murmuran, que chismean, que se quejan de todo. El Espíritu Santo no habita en esas personas. Si te mueres hoy así, no entras al reino de los cielos, porque angosta es la puerta, dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar ganarme el reino de los cielos. Me falta todavía. Yo le digo al Señor, no me quites la vida, Señor, porque no estoy seguro de entrar al reino de los cielos. Porque necesito todavía trabajar. Dame chance, Padre. Dame más años, Padre. No voy a entrar. Necesito esforzarme más. No me quites la vida hoy porque, no, Señor, espérame. Hoy es tu oportunidad. Y todas las noches, todos los días se te hace la invitación a través de este grupo para que busques al Señor. El Señor es bueno.
El Señor tendrá misericordia de ti y Él es amplio en perdonar. Él es lento para la ira, pero grandísimo en misericordia. Bendito sea el Señor de los ejércitos, Adonai Yahweh. Gracias, Padre. Vamos a orar, familia. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Gracias porque hablas directamente a nuestro corazón. Gracias por la exhortación. Gracias por la edificación y la consolación. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra cumple lo que tiene que cumplir en mi vida y en mi corazón. Alabado seas, todopoderoso Rey del universo. Yo me humillo ante ti declarando, reconociendo que esta palabra no es mía, es tuya. Yo solamente soy un mensajero, yo solamente soy un siervo inútil. Bendito eres, poderoso Rey del universo. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Por favor, Señor, dígnate en bendecirnos. Dígnate, Señor, en favorecernos. Dígnate, Padre, en escuchar esta oración. Si tú quieres esta noche, sánanos, sana a los enfermos si tú quieres. Si tú quieres esta noche, prospéranos. Si tú quieres esta noche, ayúdanos. Si tú quieres esta noche, favorécenos en cuanto a lo que te estamos pidiendo. Si tú quieres esta noche, sé propicio a nosotros, Padre. Alabado seas y gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que estás por hacer en este año 2022. De la mano contigo, Señor, ¿qué nos puede estorbar? Si tú con nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros? Alabado seas, Yahweh de los ejércitos, en el nombre del único, el Hijo, el camino, la verdad, la vida, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús y tu Espíritu Santo, bendito eres. Gracias, papá. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, familia, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor en tu vida. Amén. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones.